Sí, pues. Ya, ahí sí. ¿Qué tal, estimado? ¿Qué tal, Se nos está, estimado? se nos está yendo el público. Sí, pero bueno, No, va a quedar grabado. Así que vamos a hablar esta noche, gente querida, del uso de la inteligencia artificial en la escritura. ¿Cuáles son sus claro. implicancias? ¿Realmente estamos hablando de una inteligencia? A mí me gusta un poquito debatir. Yo de hecho soy de la idea de que no es una inteligencia, que es un modelo de lenguaje. Vamos a analizar con mi querido Gabriel si la inteligencia artificial realmente es una herramienta válida, es capaz de reemplazar a una inteligencia humana y si la puede ayudar, en qué medida. Entonces, para dar inicio a esta conversación, voy a darle el paso a mi querido amigo Gabriel Palomo, mientras me destapo una cervecita, ¿por qué no? Salud. Y eso, pues, Gabriel querido, cuéntame, ¿qué piensas tú del uso de la IA en la escritura? Ya. Bueno, antes de comenzar, amigo Rumel, tú me ves, ¿cierto? ¿Me escuchas bien? Perfecto, ¿Y me ves bien? hermoso. Escucha, yo te escucho, pero te veo negro. O sea, te Ah, veo... Bueno, no, pero te escucho sí, pero... están las dos cámaras prendidas. Ya, Están las dos cámaras prendidas, Gabriel. ya, bueno, no importa, ahí le damos nomás, pues. Bueno, para comenzar entonces el tema de la IA y la escritura. Vamos al punto que es lo que nos convoca esta noche. Bueno, de partida lo que hay que entender, compadre, es que esto de la IA no es que es salido reciente, no es que hace un año de la nada salió. Esto se viene gestando hace años. Estamos hablando de un recorrido teórico, científico, tecnológico de por lo menos 50 años. ¿Por qué? Bueno, es simple, es cosa de remitirse, por ejemplo, a algunos personajes. Partamos, por ejemplo, por Alan Turing. Ahí Exacto. tenemos un antecedente de la IA. ¿Por qué? Porque recordemos que la prueba de Turing en los años 50 era precisamente evaluar en qué medida una máquina puede emular un comportamiento inteligente. Valga la redundancia, un comportamiento de inteligencia humana. Ese era como la tesis que tenía Turing en esa época ya. Estamos hablando del, como te digo, de la época de la Guerra Mundial y ya se venía gestando esta idea. Y también tenemos otro personaje importante como antecedente de la IA actual. Hay que mencionarlo sí o sí. Ray Kurzweil. Exacto. Sí, Claro, po. de hecho, él parece que participó en Google, sí. Fue como un alto Sí, mando de Google. sí, él lidera los equipos de digitalización en Google y es muy Claro. conocido por un libro que se llama Cómo construir una mente, donde él plantea la hipótesis de que cómo podríamos llegar a emular una inteligencia que no solamente suplantara la inteligencia humana, sino que la superara. Totalmente. Sí, pues, bueno, él era bastante ambicioso al respecto y planteaba que en un escenario futuro íbamos a llegar mediante a este avance tecnológico, a esta integración de la tecnología con el humano, íbamos a llegar a la singularidad. Sí, ¿Qué es la singularidad? de hecho, Sería el concepto en el que ya finalmente la inteligencia artificial ya va a superar su fase beta, por así decirlo. Ya va a adquirir conciencia, que justamente el, de alguna manera la piedra de tope de las máquinas. Porque las máquinas se supone que no tienen conciencia, pero hasta dónde puede llegar ese razonamiento, esa es la disyuntiva actual. exactamente, mira, fíjate que creo que él fija para el 2046 el momento aproximadamente en que se va a dar esa singularidad. Claro, Ahora bien, el señor Kurzweil, que es del que estamos hablando, ha tenido muchos críticos, entre los que yo me cuento. sí, ¿Y cuál es una de las también, principales críticas que se le hace a él? Es que él utiliza un modelo de progreso ilimitado. Se puede claro. Si tú, claro, por ejemplo, lo aplicas a la robótica o el desarrollo de la internet o de cualquier adelanto tecnológico, tú puedes darte cuenta que los progresos tecnológicos se han ido triplicando con el tiempo, hemos ido avanzando muy rápido,
pero eso no da una seguridad de que este progreso se va a mantener constante en el tiempo. Porque como tú bien sabes, mientras estemos en la historia, mientras existan disyuntivas, mientras, por ejemplo, existan peligros de guerra o, por ejemplo, problemas con las materias primas, el progreso ilimitado se puede ver cortado de una. De hecho, Mm, muchos autores de ciencia ficción, que son los que nos gusta mucho con Gabriel, plantean la probabilidad de que en un futuro vivamos una regresión claro. o nos estanquemos tecnológicamente, lleguemos a un techo. Exactamente. Y ahora, bueno, hay mucho de qué hablar al respecto. Ya dimos algunos antecedentes bastante fuertes. Ya tenemos a estos dos personajes que de alguna manera fueron los antecedentes de la IA. Y yo diría que Kurzweil es como el que la lleva a la vanguardia. Porque de alguna manera los continuadores de su idea, me refiero, fueron nada más, nada menos que los Silicon Valley Boys. Me refiero a Mark Zuckerberg, todo el aparataje Google, Facebook y ahora WhatsApp incluido. No por nada vemos hoy en día en estas aplicaciones la meta IA ahí integrada. Y también, bueno, yo diría que toda la lista es abiertamente transhumanista y por ende comulga con esta visión de la IA. Y, y bueno, ahora vamos al punto que nos atañe. ¿Cómo Mm, unir algo que pareciera tan distante, pero no lo es? Me refiero al desarrollo de la IA en relación con la escritura, que mm, pareciera ser una actividad humana. mm. Pero recordemos que la escritura misma, en su origen también, se valió de recursos que podríamos decir eh, prototécnicos. ¿Por qué? Porque simplemente hablamos desde los orígenes, por ejemplo, con la escritura cuneiforme, y bueno, más adelante la imprenta, por supuesto, pero hoy en día la escritura se está de alguna manera cada vez más perdiendo su esencia material. Y ahí es donde entra la IA, el tema digital. Mira, yo creo a grandes rasgos que existen tres posturas respecto al uso de la inteligencia artificial. Pueden haber más, pero yo creo que tres principales. Una de esta talante transhumanista, de venir a decir que el hombre se puede fusionar con la máquina y con la IA como un cyborg, ¿cierto? ¿No? Y el ser humano podría mejorar sus habilidades o inclusive la misma inteligencia artificial superarlo, ¿cierto? Eh, inclusive llegando al punto de divinizarla, ¿no? En un plano hipotético podríamos hablar de dioses IA, ¿cierto? Hay una segunda postura que es reaccionaria, le diría yo, que vendría a decir que la IA no, nos van a dominar las computadoras, va a llegar el juicio final, Terminator, los cyborgs nos van a matar, por ende deberíamos destruir toda la inteligencia artificial y volver como a un estado idílico, ¿cierto? Y hay una tercera que me parece que es la conservadora, que es la que yo más o menos me siento identificado, que vendría a decir, bueno, es una herramienta, es una IA, veamos de qué se trata, veamos qué nos puede ayudar, hasta dónde alcanza y usémosla a nuestro beneficio. ¿Cuál es el problema? Mm, No vamos a entronizar la IA como una diosa. De hecho, yo dije cuando partió el programa que la inteligencia artificial no es ni inteligencia ni artificial, o sea, sí es artificial, pero no es una inteligencia, es más bien un modelo de lenguaje que se basa en las máquinas de Turing, o sea, no sale del binarismo. Claro, pasa que al ser una herramienta tan avanzada, tú pones, por ejemplo, una calculadora, la calculadora en cierta forma es una inteligencia artificial primitiva, ¿cierto? mm. Porque hay un input y un output. Está programada para que tú le pongas una operación y rápidamente te la hace. Ahora bien, aquí está el punto que yo quiero tocar, que es el punto vital. Nosotros podemos hacer operaciones lógicas, 2 más 2, 4, 8 más 8, podemos hacer multiplicaciones, podemos hacer divisiones, ¿cierto? Estamos facultados para ello. Si tuvimos una educación, claro. Si tú vas por la calle y le preguntas a alguien cuánto es 10 por 10, te va a decir 100, pues, ¿cierto? Pero si tú le decías a alguien cuánto es 248.534 dividido por 5.500 con la raíz cuadrada de no sé qué, va a quedar así, pues no te va a poder responder. Tú vas a tomar una calculadora y ese mismo ejercicio lo vas a poder hacer en cosas de segundo, en instante. Pregunta, ¿la calculadora es más inteligente que un ser humano? Eso depende. Depende de qué inteligencia estamos hablando, de qué proceso estamos refiriéndonos. Porque si es una cosa
operativa, claro, es más eficaz. No, quizás no Mm, tan más inteligente, sino que la eficiencia es la que gana. De hecho, ya mm, se ha comprobado. Pero la inteligencia, recordemos que abarca un amplio abanico de habilidades y de dimensiones que tienen que ver con la psiquis. Pues ahí ya viene otro tema. Así exacto. que yo diría que esa es la respuesta. Bueno, entonces por eso mismo, Eh, mm, claro, por eso mismo yo decía que la IA es una herramienta que tú la puedes utilizar, bueno, específicamente ChatGPT. Yo y Gabriel hemos hecho muchas pruebas, ¿cierto? Previamente, hemos conversado más o menos hasta dónde puede llegar claro. y yo creo que lo primero, las primeras aguas divisoras es que una IA puede ser mucho mejor que un ser humano para computar datos, porque cierto, de hecho de ahí viene computación de cómputo. Sí, Una calculadora es una herramienta, ahora es precaria, claro, para computar información y la IA es el ultra desarrollo de esa tecnología. Y tú, por ejemplo, puedes tomar una serie de datos y en cosas de segundos le puedes pedir que redacte una noticia, por ejemplo, ¿cierto? Yo que estudié periodismo, yo pasé varios cursos de redacción y se me enseñó una técnica, ¿cierto? Que está el lead, la forma de titular, las 5 preguntas, las 5 W, qué sé yo, cómo citar las cuñas, las fuentes. Bueno, una IA ya tiene incorporada esa habilidad, por ende, de forma muy rápida, tú le das los datos y en segundo te puede armar una noticia, ¿cierto? claro, mira, ahora para aportar al tema, bueno, tú mencionaste tres posibilidades que vienen a cuento con el tema. Mm. Me refiero a estos escenarios que se plantean. Por ejemplo, hoy en día, bueno, sabemos que la lista están impulsando la primera idea. Esta idea que viene de la mano de señores como Yuval Harari, bueno, el mismo Zuckerberg, Elon Musk, todos transhumanistas que, bueno, se consideran, creo yo, discípulos de Kurzweil, abogan por, de manera optimista por una integración absoluta y por la singularidad. O Mm. sea, ellos piensan que se va a lograr. Y en ese punto ya el ser humano va a pasar a ser eh, un cyborg prácticamente, así como ya a un nivel más allá de lo humano. De hecho, Prácticamente técnicamente ya se puede. claro, como por ejemplo, como lo planteaba Harari, un homo Mm, deus. Eso plantean ellos, eso es como su religión, podría decir, su religión secular. Y claro, está la otra que es como más neoludita, anarco-primitivista, como que quiere arrasar con todo, así como Luna Bomber, arrasar con toda la IA, que volvamos a la, o sea, pues, una civilización previa a todo. Eso me parece exagerado. mm, Yo estoy, abogo más por la tercera, como tú señalas, estoy por la misma tuya. ¿Por qué? Porque sí, hay que incorporar la IA, pero mantener la raya, me refiero. ¿Por qué? Porque el elemento mm. humano, la plasticidad mental, siempre van a quedar de alguna manera indemnes e inmunes frente al avance tecnológico. Siempre tiene que haber un reducto humano de donde debería, por supuesto, la conciencia y a la vez, bueno, si hablamos en tema más metafísico, el espíritu. Cosa que ahí no puede entrar la IA. La IA, como Mm. digo, es una herramienta. Debe ser pensada así. Una herramienta fabulosa, por lo menos a mí en el tema de gráficos, me parece que está a la vanguardia. Quizás no todavía a nivel de escritura, y ahí viene el Mm. punto, de escritura literaria. ¿Por Mm. qué? Porque la escritura, por ejemplo, con un lenguaje neutral, es bastante eficiente. Por ejemplo, bueno, nosotros mismos aquí lo hemos ocupado para hacer resúmenes de videos y es bastante Mm. rápida Mm. para combinar patrones de los temas que nosotros le sugerimos, las palabras, es bastante eficiente y rápida, incluso más que uno. Increíble. Mm. Pero en cuanto a texto, como te digo, de orden descriptivo, informativo, incluso yo lo uso, por ejemplo, para las planificaciones. Mm. Para, no sé, ya, dame un test de 10 preguntas sobre tal tema, te lo hace en un segundo, menos. Mm. En este ámbito, la IA la lleva, pero en el ámbito literario está todavía en veremos. Ahí les voy Bueno, a dar algunos ejemplos. Eso te abro entonces el tema, Rubén, para que tú también te explayes. yo creo que hay dos corrientes que a mí se me ocurre en realidad, que podrían ser respecto a cómo encarar el acto escritural. La primera corriente es la borgiana, ¿ya? Esto me lo estoy inventando yo, obviamente, habría que desarrollarlo, pero el que me va a escuchar y sigue mi razonamiento, quizás va a entender a qué me refiero. El razonamiento borgiano literario viene a decirnos que la literatura es una suerte como de combinatoria, ¿cierto?
Claro. una suerte como de biblioteca de Babel, en la que el artista, utilizando métodos de combinatoria, de algoritmos, qué sé yo, se pueden lograr nuevos textos. La máquina de producir textos, ¿cierto? Yo meto algo y sale, yo meto A en una máquina y sale Z por otra. Eh, la escritura cervantina es totalmente diferente. De partida, eh, se plantea como una suerte como de reto contra lo establecido, ¿cierto? Y requiere un conocimiento físico que no está en los libros. Para Borges, el libro es una suerte como de canon universal, ¿cierto? El libro podría encerrar todo el universo, la vasta biblioteca, qué sé yo, y Cervantes, que era muy libresco, que citaba mucho, su escritura tiene una orgánica de la cual Borges jamás va a poder alcanzar. ¿Y cuál es esa orgánica? Es la experiencia física, la experiencia total, frente, por ejemplo, a la guerra, ¿cierto? Sabemos que Cervantes estuvo en Lepanto, y por ende, los conocimientos que él tiene a la hora de tratar una temática, cuando habla, por ejemplo, el discurso de las armas y las letras, él no lo está haciendo a través de su biblioteca. Él sí se puede apoyar, por ejemplo, lo hace en muchas partes humorísticas, habla de Aristóteles o de los grandes retóricos romanos, qué sé yo, pero cuando él está hablando del discurso de las armas y las letras, él lo que está empuñando finalmente es una experiencia auténtica, una experiencia que él vivió en carne y hueso. ¿A qué quiero llegar con esto? La escritura literaria no se escribe solamente con la mente, no es solamente una operación metafísica o espiritual, también es una actividad del cuerpo, hay una orgánica, hay un movimiento físico. Bueno, claro, Cervantes a lo mejor la mano la tenía manca, qué sé yo, a lo mejor utilizaba algún mecanismo para escribir, quién sabe, pero lo que voy yo es que bueno, y acá nos ponemos más aristotélicos porque tenemos cuerpo, hay mente, y porque hay mente, hay cuerpo. ¿Qué dicen los grandes teóricos de la inteligencia artificial? Ellos conciben la inteligencia prácticamente como un cerebro en una probeta. Y ahí está el problema. Ahí está el grave problema. Porque en primer lugar, tener cuerpo y conciencia, lo primero es que sabemos que somos finitos, ¿cierto? Cuando somos niños no nos damos cuenta, pero llega una edad que sí, nos vamos a morir, sufrimos, nos duele, nos contradecimos a nosotros mismos. Yo puedo llegar a una conclusión, el día de mañana llego a otra. La inteligencia artificial opera con algoritmos y siempre va a tratar de ser lo más perfecta posible, ¿cierto? Puede que tenga errores en los cómputos de la información, pero no tiene la contradicción dentro de sí. Por ende, la, la inteligencia artificial finalmente es una prótesis que te puede servir para ciertos textos que dijimos, pero literariamente no. Y ojo, quiero llegar a decir que no todos estamos, tenemos la experiencia suficiente para llegar a concebir una escritura literaria que sea innovadora, que no se haya leído algo nunca. Son muy pocos los genios que llegan a eso. Eso, querido Gabriel, a grandes rasgos. Eh, sí, sí, compadre, mira, lo que pasa es que yo, bueno, hace tiempo venía dándole vuelta a este tema porque, como te digo, este tema de la IA explotó hace poco. Se ventiló, Mm, pero ya estaba, se estaba desarrollando en versión beta quizás. Me acuerdo que hace años yo había visto una película llamada Morgan, del año 2016, y ese tráiler de esa película se hizo por IA. Estaba como, de alguna manera se estaba probando este avance tecnológico, que ya se estaba gestando, como te digo, por los autores que había mencionado, entre ellos Kurzweil. Ya se estaba de alguna manera probando esto en diferentes productos. Y también en Google había una aplicación temprana de IA, me acuerdo, que, bueno, una versión bastante rudimentaria, donde se probaba justamente la posible creación de un texto. Claro, por ejemplo, tú le pedías a esa página, a ese dispositivo, aparte de Google, uno le escribía ya como escribe un poema que hable sobre el futuro con 5 versos. Por supuesto, el resultado era bastante elemental, básico, eh, pero hoy en día uno ve la evolución de esta IA. Por mm, ejemplo, los ChatGPT, ahora parece que hay una versión 4, no, no estoy muy actualizado, pero hay muchas sí. versiones que han salido en muy poco tiempo, en menos de un año. Mm, Y es increíble cómo ha avanzado. Pero tengo una postura muy similar a la tuya. Soy escéptico respecto a la creación literaria. ¿Sabes por qué? Porque
Es muy simple porque la creación literaria es humana y viene desde los orígenes de los tiempos, pues, o sea, y está de alguna manera íntimamente ligado con la existencia humana, con lo que es el ser humano, con lo que ha vivido. Es una cosa, como tú dices, muy bien orgánica. Uno al momento de escribir lo cranea, lo piensa, lo siente, lo vive. Son cosas que de alguna manera se reflejan en ese texto y quedan ahí inmortalizadas. Además, pensemos en el factor lector. El lector interactúa con la obra. La obra está situada en un contexto, recuerda, de producción y de recepción. Y Mm. eso dota a la obra de un sentido histórico, cosa que la IA jamás va a tener porque la IA simplemente es un simulacro, como tú señalaste bien, es como un texto apócrifo Mm. que si bien puede tener una originalidad en cuanto a los patrones, las variables que maneja, de hecho, claro, ahí en las versiones primarias de la IA en Google se le podía alimentar a esta inteligencia artificial con texto. Por ejemplo, ya le sube, no sé, un texto de Rambo para que escriba lo maldito, por así Claro. decirlo. Le pone como una métrica, Mm. después unas cuantas imágenes, ahí como una especie de licuadora y te da el texto. ¿Cachai? Es como una imitación de algo que ya está. Es una base de datos que de alguna manera tiene una capacidad tan rápida de asociación, imitándolo por supuesto la sinapsis neuronal, que te entrega un texto que puede ser leído, pero no es orgánico finalmente, como puedes ver. Mm. Le falta el elemento como propiamente humano de la inspiración, del proceso de la escritura misma, que también es en sí misma valiosa, el proceso, Mm. no solamente el producto. Ese es el tema, viejo. Y bueno, ahí habla tú y de ahí te voy a reseñar algunos autores que hablan al respecto, que son bastante interesantes y que viene a cuento mencionarlos. Claro, como bien dice Gabriel, la escritura es un proceso. La inteligencia artificial toma todos los datos y en pocos segundos, menos de un minuto, puede generarte un texto, ¿cierto? Pero el trabajo escritural sabemos que está, eh, bueno, hay muchas fases. Primero hay un bosquejo, todos trabajamos de forma diferente, pero por lo general el escritor no llega con la mente en blanco, llega con alguna idea, con una anécdota, con un sueño, algo que le pasó. Inclusive hay escritores que llegan con una, así como los guiones, con una escaleta, ¿cierto? Todo armada la historia, saben cómo es el inicio, el desenlace y el final, y se sientan y terminan escribiendo algo diferente. No es ese mi método de trabajo, pero sí he sabido de mucha gente que trabaja de forma más esquemática. Yo Claro. siempre trato de evitar lo esquemático y que aún así ese esquema no funciona porque de pronto hay alguna escena que tiene cierto color y de repente como que se cuela algo, ¿cierto? Como que se cuela un personaje que no estaba planificado y de repente el escritor que va avanzando, porque esto es un trabajo de hormiga, ve que hay una posibilidad con ese personaje que no lo tenía contemplado y lo desarrolla. Mira, uno de los casos que a mí me parece más paradigmático de escritura es Robert Howard, el creador de Conan el Bárbaro. Él decía que todas las historias de Conan el Bárbaro le venían como de la mente, como que se le aparecían en la cabeza, y él como un buen bardo, así como el que escucha las musas, las tomaba y se ponía a escribir. Bueno, después igual con el tiempo uno sabía que Robert Howard en realidad él leyó mucha historia, los bárbaros por los vikingos, y obviamente toda su vida, sus lecturas confluían en ese punto. Entonces, claro, después se ponía a escribir y estas historias bailaban en su cabeza. Pero él se entrenaba previamente. Él se entrenaba previamente y llegaba al punto en que cuando llegaba a la página en blanco, escribía. Iba escribiendo, se iban delineando los personajes y todo muy lentamente. Como tú dijiste, la IA se puede entrenar. Yo le puedo decir a la IA, mira, copia la Rambo, toma elementos de la enciclopedia británica, haz un giro, qué sé yo, como las historias de Bolaño, por ahí hay un sobre Roberto Bolaño, saludos, y créame un soneto, una cuestión así. Y la IA va a hacer el soneto, pero lo que finalmente va a terminar haciendo es lo que tú le diste como una instrucción. Y tú puedes decir, oye, este soneto está, sí, bien, está como presentable, yo lo puedo declamar delante en sociedad, qué sé yo, pero de ahí a venir a decir que ese fue un soneto demoledor, que nunca yo lo había oído ni leído, no. Y pasa lo mismo con las imágenes.
La IA puede generar unas imágenes grandiosas, pero siempre se ve el molde, se ve la figura, se ve como hay como un lienzo, ¿cierto? Aunque tú le pongáis miles de filtros, el ojo termina al final reconociendo cuando un trabajo está hecho por IA y cuando hay una mano humana. Eso es algo. Sí, totalmente, amigo Rummel. Sí, y como te decía, así que lo importante es que la escritura, hay que recordarlo, la escritura va ligada a la existencia misma y a la experiencia de aquel que escribe y que transcribe su idea y su emoción en un papel, en un texto. Mm. Como, bueno, citemos a Enrique Lin, porque escribí estoy vivo. Así se resume. O sea, la IA no vive, No, finalmente, ¿no? Por de ende, hecho, sí, no puede traducir su disculpa que te... vivencia y su Sí, experiencia de manera verbal. sí. No, de hecho, Lin dijo, el estilo no es el hombre, sino que la suma de sus incertidumbres. Claro, justamente, no es. Justamente el elemento de la incertidumbre es que lo que le falta a la IA. ¿Por qué? Porque la Mm, incertidumbre es propiamente humana. mm, Porque el hombre al vivir zozobra ante lo desconocido, ante la propia existencia. Y eso se traduce después en una escritura orgánica que refleja esa incertidumbre, esa zozobra. Por eso eso la hace viva, eso la hace humana finalmente. El error, recordemos. ¿Por qué? Porque estos sistemas están pensados para eliminar el error, ser lo más sofisticado posible, lo más milimétrico en su ejecución, y ahí el punto. Porque eso es lo que hace a la IA algo, finalmente, algo artificioso y mm. no propiamente vital. Bueno, ahora te voy a mencionar a los autores que yo te había dicho. Bueno, voy a citar en primer lugar un lingüista bastante conocido por su faceta política, pero más que nada por su faceta de lingüista y gramático. Estamos hablando de Chomsky. Ah, Chomsky hace poco hizo como un paralelo a la IA. Bueno, Chomsky es conocido por su gramática generativa transformacional. Yo lo estudié en la U, bastante interesante porque es como una mirada logística, lógica, binaria incluso, de la lengua, como estructura y como órgano del lenguaje incluso. ¿Y cómo vio Chomsky la IA? Bueno, la vio fatal. ¿Por qué? La encontró limitada. Bueno, porque está en su versión beta, pero para él, dentro de su mm, concepción de gramática generativa, la IA era capaz de asociar elementos, bueno, potencialmente infinitos a partir de un número finito de caracteres y de asociaciones. Algo parecido a lo que hace el lenguaje humano, porque el lenguaje humano, según Chomsky, tomando la idea platónica, ya viene incorporado, ya viene con ideas previas que se activan con el habla. sí. Eso hace más o menos la IA, pero en versión bastante elemental. ¿Y dónde queda varando la IA según Chomsky? En el lenguaje figurado justamente, en el nivel, digamos, léxico pragmático, porque se limita solamente, según Chomsky, al nivel sintáctico, con suerte. Pero hay un nivel más allá, el semántico, que tiene que ver con el significado de las palabras, su interpretación, su reinterpretación, que depende del lector, que está situado en un contexto, ¿te fijas? Entonces, por eso la IA, según Chomsky, es escéptico al respecto, de que llega a ese nivel semántico, léxico, que es propiamente relacionado con la dimensión humana, la dimensión verbal del lenguaje humano, me refiero. Bueno, vamos más o menos ya cerrando el tema y me gustaría, por ejemplo, a mí comentar mis experiencias personales con la IA o de amigos muy cercanos, porque siempre esto es una cuestión que estamos conversando. Oye, tú hice esta cuestión. La primera vez me acuerdo que yo hice, oye, escríbeme el inicio de Don Quijote, pero como que fuera escrito por Ulises de Joyce. Y hizo una Claro. cuestión muy, claro, al comienzo uno se reía y todo, pero no era más que un kitsch. O sea, tomó elementos y creó un texto totalmente, ¿cómo podríamos decir? Carente de gracia. O sea, tenía su gracia, daba Sí. risa, pero no tenía un desarrollo posterior. Era como una muestra, como un muestreo. Bueno, a un amigo se le ocurrió la mala idea.
de empezar a tomar su novela y pedirle a la IA que le corrigiera el estilo. Y le iba diciendo, mira, que era un estilo medio barroco, medio como James Joyce, medio fulneriano. Yo leí su primera novela cuando era un borrador y después leí la segunda novela con corregida, con IA, y quedaba una cosa muy plana. Claro, por ejemplo, al ojo tú mirabas una página y dices, uy, esta página está bien escrita, ¿cierto? Porque sujeto predicado, ¿cierto? Las frases iban bien construidas, la puntuación perfecta. Pero resulta que yo le había leído otra novela a este amigo, no lo voy a mencionar, ¿para qué? Si lo que importa es el ejemplo. Le había leído otra novela donde no existía la IA, no era una novedad, y él tenía una escritura muy desbocada, era una cosa así como que aparecía un personaje, las frases se alargaban, o sea, yo creo que un corrector de estilo le sangraban los ojos, pero su texto tenía una musicalidad, tenía una construcción tan, tan de él, tan artesanal, que tú terminabas ya aplaudiendo. Y después cuando yo vi por segunda vez, cuando vi esta corrección de estilo, yo le dije, oye, la máquina te está mutilando tu respiración, tu ritmo, ¿te Tal cual, fijas? tal Porque cual. la IA aplica todas las leyes de la gramática de forma perfecta. Y el escritor que realmente quiere innovar se las pasa por ahí mismo la gramática. Primero la conoce y después se la pasa por ahí mismo. Sí, tú diste una palabra clave, compadre. Respiración. Justamente la Mm. escritura, lo que entendemos de escritura, por ejemplo, bueno, tanto en la poesía como en la prosa, hay un ritmo interno, hay una respiración que es parte propia de quien escribe, viejo. Y eso se refleja en el texto, se ve patente, cosa que en la IA jamás va a pasar. Por eso yo siento que la IA en escritura es como que fuera un esqueleto mecánico que se integrara a una persona, pero no es un esqueleto que venga junto con los músculos, con la sangre, con las tripas, ¿te fijas? Eso siento yo que es la IA. Es muy perfecto el esqueleto, está bien definido, es bastante sólido, milimétrico, pero no tiene respiración finalmente, no tiene esa cosa como de las vísceras, no tiene esa cosa como biológica, vital, podríamos llamarle, que hace que el texto respire finalmente. Vamos a las conclusiones, querido Gabriel. Sí, bueno, quería hacer una breve acotación antes de concluir, viejo. Sí, por Eh, supuesto. Todo bueno, tuyo. para los que nos están escuchando a esta hora de la noche, voy a dar el dato de dos escritores que han tratado el tema de manera magistral, a mi juicio. Por Mm. ejemplo, voy a citar a Jorge Carrión, que es un escritor español, que él Ah, de hecho sí. sacó una novela, se llamaba Membrana, Ya. es donde el tópico es justamente la IA. El narrador vendría siendo una inteligencia artificial situada en un futuro y como que de alguna manera describe una sociedad cómo sería en ese momento, de acuerdo a sus parámetros de IA. Es bien interesante este juego porque de alguna manera parodia a todos estos experimentos de Meta. Así que, no, una propuesta bastante, yo creo, vanguardista. Y el último escritor que quería yo citar para conocimiento de la audiencia, Patricio Pron, este escritor argentino que hace poco hizo una competencia con un chat GPT a ver quién escribía mejores títulos. Buena. Justamente, búscalo, dice 30 títulos de películas. Y claro, ahí por supuesto los resultados de la IA eran interesantes, pero eran, como tú dices, muy planos. O sea, eran demasiado predecibles. Ingeniosos, pero predecibles, ese es el punto. En cambio, los títulos de Pron trataban de ser como novedosos, pues, trataban como de saltarse la norma. Es el otro punto, compadre, que la IA, bueno, al estar generada por una base de datos, ya viene con una limitante de fábrica. ¿Por qué? Porque ya viene con ciertos parámetros que, por ejemplo, no puede ser políticamente incorrecta, si se sale de cierto margen de estilo o de caracteres, no puede ir más allá. Esa es la piedra de tope de la IA, finalmente, la Mm. literatura, porque la literatura de por sí es desbocada, como tú dices. Viene de todos lados, viene de las vísceras, viene de la mente, viene del cuerpo,
viene de los alrededores, viene de todos lados. Y eso la IA jamás va a poder franquearlo. Por lo menos en este momento. Yo soy escéptico al respecto, pero eso es lo que tenía que decir, viejo. Claro, porque no tiene conciencia de sí misma. Y no es que nos pongamos heideggerianos como la conciencia del el ser para la muerte, ¿cierto? Que yo estoy consciente que se me va a acabar el tiempo y me voy a morir. Pero va por ahí, pues, o sea, una IA no puede estar consciente de sí misma, no sufre, no se va deteriorando. El mismo Forner le preguntaban, oiga, ¿usted por qué escribe con unas frases tan largas? Y bueno, no era porque estuviera curado, o capaz que sí. Decía, no, porque me puedo morir, me puede dar un ataque, entonces tengo que escribir rápido antes que se me vayan las ideas. Y le quedaba un estilo, pero enrevesado, pero muy, muy Forner, ¿se fija? Entonces, Claro. ¿quiénes le van a tener miedo a la IA finalmente? O sea, no, nadie tiene que tenerle miedo realmente. Es- No tiene sentido. Pero lo que sí tiene sentido es que mucha gente que está escribiendo de forma neutral, está escribiendo como para RAE, ¿cierto? Está escribiendo como para un público medio, la IA lo va a reemplazar y lo puede hacer muy bien. Escribir, por ejemplo, novelas policiales con misterios del cuarto cerrado, Claro. eh, puede hacer todas las variantes y te va creando una novela muy, 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 muy compleja, pero no va a ser más que un kitsch, algo que ya está hecho, Mm. reciclado en un formato agradable a la vista. Por ende, si usted quiere perseguir una escritura artística, ya no vamos a decir artística, orgánica, que tenga ritmo, respiración, conciencia de la muerte, que usted escribe con el cuerpo, con la guata, que usted no está ni ahí con Borges, entonces no tiene que tenerle miedo a la IA y úsela como una aliada. Yo de Claro. repente le pido la IA que me vea, por ejemplo, me cuente palabras, por ejemplo. Oye, hay alguna palabra que se está repitiendo mucho, pero no dejo que se meta más allá. O sea, yo sé que hay límites para meterse, porque si dejo que entre más allá de lo estrictamente permitido, va a terminar neutralizándome la escritura. Y si me neutraliza la escritura, me termina coartando la libertad. ¿Y para qué cresta yo voy a escribir si no voy a poder ejercer mi libertad? Pues mejor para eso Tal, me pongo a trabajar, a ganar dinero. tal cual. Sí. Bueno, eso, sí, para cerrar, eso es, compadre. Mire, los que de Mm, verdad sienten la literatura, los que de verdad escriben para vivir, no tienen por qué temer, porque siempre van a mm, tener la escritura, es parte de su sello, su estilo. Es mm, una forma de vida. O sea, para ellos la IA no va a ser tema. La IA de hecho mm, puede ser aliada. ¿Por qué? Porque ya hay ejemplos, pues compadre. Algunos videos, yo vi que la IA se puede ocupar, por ejemplo, para creación de, no sé, de posibles personajes, para establecer un resumen de ideas, una lluvia de ideas, como había dicho, para establecer como ciertos parámetros, no sé, cómo ordenar los capítulos, cosas como bien técnicas. mm. Pero, claro, el grueso de la obra viene de la parte humana, obviamente, eso no hay discusión al respecto. Me parece que hay un comentario, compadre, Sí, dice sí, sí, el sí, amigo léalo, ahí. léalo. Sí, dice, la polémica de la IA es interesante y me recuerda a Sócrates contra la escritura. ¿Qué piensas tú? Estoy de acuerdo. Claro, porque Sócrates decía que la palabra quedaba fija, ¿cierto? Mm, Quedaba fijada en una parte y el maestro realmente nunca va a tener como la última palabra, porque yo te puedo explicar, mira, por ejemplo, este lápiz tiene unas propiedades, qué sé yo, y de repente hay un nuevo descubrimiento que hay una nueva propiedad. Quedó escrito, quedó fijo, y el maestro se priva de esa posibilidad. De hecho, otro gran maestro que tampoco nunca escribió, sabiendo hacerlo, fue Jesucristo. Y dicen que lo claro, único que él escribió fueron unas palabras en el monte Sinaí que después las forró y nadie supo qué es lo que dijo. Claro, porque finalmente ellos creían en la palabra hablada, en la palabra orgánica, en la palabra viva. claro, si vamos un poquito más allá del debate, que da para mucho, podríamos decir incluso que la escritura también es tecnológica, Sí, es po. artificial. Mm, Ese otro tema, pero este otro grado de artificialidad. mm. Aquí todavía se puede escribir con por ejemplo, con la mano, se puede pensar, se puede sentir. Bueno, pero ese es un tema interesante, claro, estoy de acuerdo, porque bueno, los grandes ídolos de la antigüedad eran orales, o sea, Sócrates, Lao Tse,
eh, el mismo Jesús, eran más que nada orales, pero sus discípulos transcribían sus enseñanzas, pero esa era la idea, que la palabra era oral finalmente y se transmitía de generación en generación para ejercitar la memoria, la mnemocine, cosa que la escritura, según Sócrates, eliminaba. Me refiero al ejercicio de la memoria. Eso, compadre. Ya, pues, querido Gabriel, esto fue un pequeño live. Más adelante quizás vamos a hacer más cosas. De hecho, es casi una prueba. Así que eso, pues muchas gracias, gente, por estar acá acompañándonos y hasta una próxima. Salud. Sí, hasta una próxima. Mira, hay una última acotación del amigo aquí. Dice... Ah, eh, ah, sí, sí, ¿Qué dice sí. ahí? Ah, Igual pienso dice, que sí, igual pienso que para las generaciones futuras la IA será como Word para nosotros. ¿Existirá ese debate? ¿Cómo se abordará? ahí ya estaríamos especulando. Mm, Depende de cuánto avance la IA, creo yo. Cuánto sea capaz de avanzar. Bueno, lamentablemente ya hay algunos escritores, bueno, por ejemplo, sobre todo los escritores de estas plataformas de páginas web, no sé, pues, como de Amazon, Wattpad, que ya están incluyendo la IA dentro de sus parámetros, porque es mm. como lo que la lleva en términos comerciales. Es Pero que bueno, mira, lo que pasa salen productos es al que, final bastante mediocres, pues, productos bastante limitados quizás en su desarrollo. claro, lo que pasa es que lo que dice Gonzalo implica que me refiero a lo naturalizado, que claro, pero es que lo que tú dices, Gonzalo, implica un crecimiento sostenido, ¿cierto? Que la historia no se interrumpa, que existan nuevos adelantos, pero ¿quién no te ha dicho que el día de mañana volvamos a la barbarie? Mira, piensa, el ser humano tiene 200 a 300 mil años en la Tierra, se contabiliza aproximadamente, de los cuales solamente 10.000 a 15.000 años solamente son civilizados. Estamos hablando de cuánto, un porcentaje muy inferior al 10% del tiempo. ¿Quién no te dice que el día de mañana esta cuestión, mira, por ejemplo, un CD, que ahora es fácil, se produce en masa, ¿cierto? El día de mañana sea considerado una reliquia, una cuestión así como incomprensible. No lo sabemos, no sabemos, no sabemos si el día de mañana, en 10 o 20 años más, van a haber más adelantos tecnológicos. Se presupone que los adelantos tecnológicos se van redoblando y triplicando con el tiempo, pero ve tú a saber. Claro, ya estaríamos especulando en el terreno de la ciencia ficción. Por eso, bueno, es interesante porque Claro. permite plantear escenarios a futuro, posibilidades. Por ejemplo, un mundo, no sé, de 100 años a futuro, ya con la IA integrada totalmente en todos los aspectos humanos. ¿Cómo sería? Mm. Ahí uno plantea posibilidades, pues, como los grandes escritores en su momento, bueno, que incluso adelantaron, la acertaron de alguna manera. Me refiero a los grandes escritores de ciencia ficción. Podríamos plantear escenarios hipotéticos, muchas Hay posibilidades, muchos. Mm. pero aquí ninguno es tan lo suficientemente clarividente para responder a ciencia cierta qué va a pasar. No sabemos, puede, no sé, mañana mismo caer un meteorito y estoy especulando, pero no podemos tener certeza del futuro. Por ende, no podemos decir qué pasará con la IA, si se va a normalizar, si se va a descartar y viene otra cosa mejor, o si volvemos a la escritura o a la oralidad. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De momento la tenemos ahí, usémosla lo más que podamos. Y Claro. Eso, eso pues, pues, estimado amigo. Gabriel, tuvimos acá esta conversación, va a quedar ahí guardada para que después la puedan ver al completo los que llegaron tarde. Así que eso pues, gente quería. Yo no sé, Gabriel, yo con esto me despido. Si tú tienes una palabrita más, te la dejo. Bueno, para ir cerrando, la gente que está conectada, no teman a la guía. Les Mm, digo al tiro, usted tiene una posición, allá usted. Pero lo que mm. yo les recomiendo es que denle la bienvenida a la IA, pero Sí. déjenla de alguna manera a raya, como que fuera un lápiz o una libretita, donde usted coloca notas o le pregunta qué hacer. Ya, aquí, por ejemplo, ¿cómo me puedes ayudar? Para escribir Mm. tal parte del libro que quiero hacer, o para corregir una coma, no sé, por decir algo, un punto. Pero téngala como una buena amiga, una compañera a su lado.
pero que jamás Sí, se vuelva a hacer. eso. Ya, pues, capaz que hagamos una segunda parte, pues, porque han surgido muchas preguntas, así que, pero ya más o menos la postura la definimos, así que eso, gente, quedó el video arriba. Y muchas gracias, un gran abrazo y hasta una próxima. Hasta una próxima, amigo Rubel. Buenas noches, querida audiencia. Nos vemos en la próxima sesión en vivo. Que estén bien. Eso. Y los Cuídense mucho. 90 sí, bueno, buena época, pero a mí me gusta más los 80. Sí, buena época. Bueno, mucha nostalgia, por supuesto, de esos periodos, donde todo era, donde todo era retro, donde todo era más simple también, todo estaba en formato análogo, vivo. Qué Eso. tiempos. Uf. Eso, nos vemos.